Hoy, el propósito de nuestra clase es elaborar diferentes fichas de análisis. Para ello, es importante saber qué es una ficha de análisis. Así es que vamos a ir a nuestro texto de estrategias lectoras. Estamos en la página 45. Tenemos la siguiente información. Una ficha de análisis es un recurso. Eso lo tienes que tomar bastante en cuenta. Es un recurso didáctico. ¿Para qué sirve este recurso? Nos sirve para organizar y recopilar analíticamente un conjunto de datos sobre una obra y su autor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a leer diferentes obras literarias, yo voy a realizar un análisis, pero ese análisis yo lo tengo que transportar en algo físico, por decirlo así, que va a ser mi ficha de análisis. Por eso tiene este nombre, ficha. Es una ficha en el cual yo voy a plasmar, yo voy a colocar, voy a escribir el análisis en base a la obra que he leído. Para ello, esta ficha de análisis va a tener ciertos datos así, súper específicos, ya que lo vamos a ir viendo por aquí abajo. Sigue tú con tu mirada, por favor, el texto que está de color verde. Dice, la mayoría de las veces se utiliza para analizar obras de carácter literario. En este caso estamos hablando ya de obras más grandes. Y aunque su contenido pueda variar ligeramente, en general debe de tener el título de la obra. Toda ficha de análisis va a tener el título de la obra que yo he leído. Debe de también tener el nombre del autor, ¿sí? Va a tener una estructura. Me vas a decir también, en este caso, vamos a buscar información en cuanto al lugar donde se ha desarrollado, ¿sí? ¿En qué lugar? O en este caso, utilizando ya palabras propias, el escenario, ¿en qué lugar se ha desarrollado esta historia? Ahora, por lo general, los textos literarios tienen también una estructura, siempre van a tener una clasificación, y eso tú lo vas a ir conociendo poco a poco. Es por ello que con los textos que vamos a trabajar el día de hoy, nos van a dar información importante, como por ejemplo, la especie literaria, a qué tipo de texto narrativo pertenece, porque tú ya como que has conocido que los textos narrativos se clasifican en diferentes tipos, ¿verdad? Cuentos, diferentes tipos de textos. Ahora, es importante que dentro del texto que yo leo, debo reconocer el tema principal, de cuál es la trama que se desarrolla en la lectura que yo voy a realizar. También, dato importante que va a tener una ficha de análisis, es reconocer y mencionar a los personajes, ¿sí? Cuando hablamos de espacio y tiempo, justamente te decía yo el escenario, o en qué lugar se está desarrollando la historia. Van a aparecer también subtemas. Yo te lo voy a demostrar aquí ahorita con un ejemplo que es este. Miremos todos por este siguiente ejemplo. Yo voy a leer este texto, lo voy a leer para ti, ¿sí? Tú me sigues con la miradita, por favor, porque es bastante largo, no se puede cortar. Y de acuerdo a ello, pues vamos a ir nosotros completando, ¿ya? Completando, o mejor dicho, vamos a ver cómo se completó una ficha de análisis. Te pido, por favor, que prestes mucha atención, no te distraigas, porque de lo contrario, no vas a entender la trama. ¿Qué quiere decir? Que si tú volteas tu mirada, que si tú te distraes, no vas a entender de qué trata toda esta historia. Solo voy a tratar de leer lo más sencillo que pueda para que tú puedas comprender qué es lo que está pasando en esta historia, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Dice, todo comienza con un conflicto entre dos familias. Quiere decir una riña entre dos familias. Los Capuleto es una de las familias y los Montesco. En la ciudad de Verona, o sea, en esta ciudad es donde se desarrolla la trama. Los Capuleto dan una fiesta de disfraces
en la que se infiltran cubiertos, o sea, ingresan a escondidas con máscaras unos cuantos jóvenes de la familia Montesco, de la familia con la cual ellos tienen problemas, ¿verdad? Entre ellos está el único hijo de los Montesco, Romeo. Este chico se llama Romeo. Julieta, la hija de Capuleto, se ha comprometido ese mismo día con el conde París, pero en la fiesta conoce a Romeo, que no conoce su nombre y menos aún de qué familia pertenece. Pero de todas maneras, ambos se enamoran. O sea, se enamora Julieta y Romeo, ¿ah? Pero ojo que Julieta va a comprometerse con otro joven porque se va a casar con el joven París. Ahora, ambos se enamoran. Esa misma noche, Romeo acude a la ventana de su amada y ambos se juran amor eterno, sin importar sus familias o los conflictos entre ellos. Al día siguiente, Romeo acude a la capilla de Fray Lorenzo con el ruego de que los case secretamente. Y tras alguna resistencia, ahí debe decir resistencia, ¿ya? El fraile accede a casarlos. Teobaldo, primo de Julieta, sospecha el amor que Romeo siente por su prima y lo reta a un duelo. Uy, empieza una pelea y le dice, vamos a pelear, le dice. Algo que está severamente prohibido por el príncipe de Verona, que quiere evitar el constante derramamiento de sangre de los Capuleto y los Montesco. Romeo, que ya está secretamente casado con Julieta, intenta disuadir a Teobaldo, pero en un duelo con los amigos de Romeo, este insiste y al final es Mercucio, el amigo íntimo de Romeo, quien se bate y muere a manos de Teobaldo. Romeo pierde la calma y se bate entonces con Teobaldo para vengar la muerte de Mercucio. Como resultado, Romeo mata a Teobaldo. El príncipe de Verona decreta destierro, o sea, le dice que tiene que irse Romeo, que tiene que partir a mano. La última noche la pasa en el lecho con su amada esposa, y después se va. O sea, antes de irse, está con Julieta. Julieta está desesperada. Vamos a la siguiente página, chicos. Vayan a la siguiente página. Julieta está desesperada por aliviar sus males. Dice, Capuleto, voy a cambiar yo también mi página por aquí. Dice, Capuleto acelera la boda de su hija, o sea, el papá de Julieta, acelera la boda, quiere que la boda ya se realice con el conde París, pero Julieta se niega totalmente a casarse y su padre la amenaza con repudiarla si no accede a casarse. O sea, iba a estar súper molesto e incluso la iba a botar. Ya no iba a dejar que se quedara con ella. Julieta acude a pedir consejo a Fray Lorenzo. Este le da una poción con la cual permanecerá como muerta durante 2 días y después volverá a la vida. Este le envía la noticia a Romeo de la treta que han preparado, o sea, de la pequeña mentirilla por ahí, ¿no? Que han preparado para que los dos esposos puedan estar juntos para siempre. Julieta toma la poción y es enterrada con gran pompa, o sea, con una gran fiesta en el panteón de los Capuletos. Julieta supuestamente ha muerto, pero el paje de Romeo es más rápido que el mensajero de Fray Lorenzo. Y como consecuencia, Romeo cree que Julieta ha muerto verdaderamente.
¿qué pasó? Se supone que le iban a, el mensajero de Fray Lorenzo le iba a ir a decir a Romeo que no era de verdad, que era de mentirita que Julieta se había muerto. Pero el otro amigo de Romeo se va antes que el mensajero, se va corriendo y le cuenta a Romeo que Julieta se ha muerto. Y Romeo cree que de verdad Julieta ha muerto. Entonces, Romeo cabalga hacia Verona y se introduce en el panteón donde yace su amada. ¿Y qué pasa? Se quita la vida a los pies de la tumba. Romeo se quita la vida porque cree que Julieta está muerta. Cuando ésta despierta, o sea, cuando Julieta vuelve a la vida, encuentra el cuerpo sin vida de Romeo. Encuentra a Romeo ya muerto. Y ella, a su vez, se quita la vida también. En el solemne entierro que es procurado a los jóvenes esposos, las familias Montesco y Capuleto juran que sus rivalidades cesarán definitivamente, ¿no? Todo por un error. Miren, en este caso, Romeo piensa que Julieta murió y él mismo se quita la vida. Julieta, cuando ve que Romeo muere, ella está muerto, ella también se quita la vida. Y solo cuando pasa todo esto, las dos familias deciden ya no tener problemas entre ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de la información que hemos leído de esta historia para luego comprender cómo se ha completado esta ficha de análisis, porque mira, aquí está ya los datos que se han extraído de la lectura que hemos realizado. Pero primero vamos a conversar un poquito sobre esta información. Ahora que hemos conversado un poquito acerca de algunos temas y subtemas que podrían estar dentro de la lectura de Romeo y Julieta, vamos a ver cómo tendría que completar yo o cómo tendría que elaborar yo una ficha de análisis literario. Primero, tengo aquí la obra literaria. Voy a escribir yo el nombre de la obra que he leído, que en este caso es Romeo y Julieta. Toda obra va a tener el nombre del autor, que también, en el caso de Romeo y Julieta, es William Shakespeare, ¿sí? El género literario pertenece a dramático, la especie literaria es una novela, y luego viene ya, esto es en cuanto a la obra literaria. Pero en cuanto a su contenido, por eso dice acá, análisis literario del contenido o fondo. Aquí, chicos o queridos estudiantes, aquí ya viene sobre la información de lo que ha pasado en la historia. Entonces, primer punto, tenemos a los personajes. ¿Qué personajes aparecieron en la obra de Romeo y Julieta? Yo escribo aquí el nombre de los personajes que aparecieron. Luego, el escenario quiere decir en qué lugar se desarrolló la historia. Lo mencionaban que era en Verona, ¿sí? Y esto es importante. ¿Qué hechos importantes se suscitaron o ocurrieron en la historia? Primero, que las familias se odiaban. Segundo, que Romeo y Julieta se ven a escondidas, porque ellos se frecuentan a escondidas, ¿verdad? Ambos se casan. Ahora, también ambos mueren a causa del veneno. Bueno, Julieta muere envenenada, supuestamente muere envenenada, pero es toda una confusión, ¿verdad? El tema se va a dividir en dos partes. Cuando yo hablo del tema, voy a hablar primero del tema central. Toda la historia se basa en el amor que se tiene Romeo con Julieta. Pero hay subtemas, como por ejemplo, el odio que hay en las familias, la tragedia, ¿no? Que ocurre al morir ellos dos, el sacrificio, porque obviamente uno ve que murió Julieta y entonces él se quita la vida. Julieta ve que su amado ha muerto y ella también se quita la vida. Entonces, aparte del tema central, aparecen otros subtemas dentro de la historia que hemos leído. Esa historia, que es en este caso Romeo y Julieta, nos va a dar un mensaje. El mensaje que se da en la obra literaria de Romeo y Julieta es la lucha por el amor. Ojo que esto es en base al texto leído, ¿sí?
Entonces, estos son los datos que debe de tener una ficha de análisis. Para ello, vamos nosotros a practicar con otro texto más y poquito a poquito vamos a identificar estos datos, ¿sí? Estos datos. Entonces, vamos todos a la página 47. Página 47. Primero quiero que le des un vistazo, un ojito a esta página para poder conversar acerca de esa información y luego empezar a realizar un análisis de lo que hemos leído. Bien, tengo este texto, lo voy a leer para ti, pero es importante que tú observes que antes de la lectura tenemos datos importantes, como por ejemplo, el nombre del autor es Ventura García Calderón, el género literario, que es narrativo, y la especie literaria, que es un cuento. La obra literaria se llama El Alfiler. Por favor, tú con tu mirada sigues la historia, yo la voy a leer en voz alta para que podamos juntos comprender la trama, o sea, comprender qué es lo que está pasando en esta historia, ¿sí? Voy a leerla para ti. Dice, Grimanesa es la hija mayor del hacendado Timoteo Mondaraz, que estaba casado con Conrado. O sea, ¿quién estaba casado? Grimanesa era la esposa de Conrado. Era la hija de don Timoteo, ¿ya? Grimanesa era la hija de don Timoteo. Ella estaba casada con Conrado, ¿ya? Otro terrateniente de la región, ¿sí? Una tarde, uno de los peones, llamado Borradito, llegaba desencajado y tembloroso, portando una terrible noticia. Había muerto la bella Grimanesa. Don Timoteo visita la hacienda de su yerno y lo encuentra sollozando y a su hija muerta. Había muerto Grimanesa. Acuérdate que su papá es don Timoteo. Don Timoteo ha ido a la hacienda de Conrado, ¿sí? Y lo encuentra llorando a él porque Grimanesa ha muerto. El padre de la difunta, o sea, de Grimanesa, descubre algo en el hábito de la muerta, en la ropa de la muerta de su hija, encuentra algo él. Retrocede espantado y sin despedirse de nadie, regresa a su casa. Durante 7 meses no visitó a su yerno, o sea, no fue a ver a Conrado. Pero un domingo, don Timoteo decidió visitar a su yerno en compañía de Ana María, su hija menor. Ya después de 7 meses, don Timoteo se ha ido a visitar a Conrado, pero esta vez no ha ido solo. Ha llevado consigo a su hija Ana María. ¿Ya? Desde entonces, las visitas se repitieron todos los domingos. Se empezaron a ir a visitar a Conrado todos los domingos. Mientras el amor iba germinando en el corazón de Conrado y de Ana María, hasta que un lunes de fiesta, Conrado se dirigió a Ticabamba. Conrado ya se va el lunes y le pide la mano de Ana María al viejo Timoteo. Él quiere casarse con Ana María, por eso se va a Ticabamba. El padre de Ana María lo escuchó inmutable y luego de un largo silencio, levantándose rápidamente, abrió una caja de hierro y extrajo un alfiler de oro manchado de sangre negra. Conrado cayó de rodillas y don Timoteo confesó que se lo había sacado del pecho
de su hija muerta. O sea, ese alfiler estaba en la ropa de Grimanesa y don Timoteo lo había sacado de ahí y lo había guardado en una caja, dando a entender que sabía que él la había matado, o sea que Conrado había matado a su esposa Grimanesa. Don Timoteo sí sabía que Conrado la había matado. Luego preguntó si ella le había faltado y si se había arrepentido al morir. Quiere decir que Grimanesa le había fallado a su esposo y si cuando él la mató, ella se había arrepentido. Quería saber el papá si ella se había arrepentido de lo que había hecho. Y si había castigado al hombre que lo encontró con su mujer. ¿Qué quiere decir? Que Grimanesa había engañado a su esposo Conrado. Pero don Timoteo quería saber si también Conrado había matado al señor o bueno, al hombre con quien su esposa le había engañado, ¿sí? Y aceptando entregarle en matrimonio a Ana María, porque don Timoteo acepta que Ana María se case con Conrado, exclamó terriblemente. O sea, le dijo a Conrado de esta manera: si esta también te engaña, o sea, si Ana María también le engaña a Conrado, haz lo mismo. ¿Qué quiere decir? Mátala también. Si ella te engaña, tienes que matarla, le dijo así don Timoteo. Yo le escuché, ¿ah? Le entregó el alfiler de oro y despidió al yerno, pues no quería que lo vieran llorar. Don Timoteo sentía pena por sus hijas, pero como era una persona muy, muy correcta, pues no estaba de acuerdo que su hija le hubiera engañado al pobre Conrado, ¿verdad? Entonces decide que Ana María se case también con Conrado y que si ella se porta mal o lo engaña, pues también la tenía que matar, ¿verdad? Wow, qué tal historia. Vamos a hablar un poquito sobre esta información entonces, ¿sí? Ahora que hemos leído el texto, hemos conversado ya sobre los temas y subtemas, vamos a reconocer quiénes son los personajes de esta historia. El primer personaje que, bueno, solo aparece porque lo mencionan un poco, es Grimanesa, ¿sí? Encierra en un círculo, ¿ah? La primera en aparecer es Grimanesa. Luego aparece su padre, que es don Timoteo Mondaraz. Grimanesa estaba casada con Conrado, que es un terrateniente. Él es el esposo de Grimanesa. También aparece Borradito, que es el mensajero de Conrado, ¿sí? Borradito. Y finalmente aparece la hermana menor de Grimanesa, que sería Ana María. Ya hemos identificado a los personajes de este texto del alfiler. Sería Grimanesa, don Timoteo, Conrado, Borradito y Ana María. Ahora, ¿en qué lugar se ha suscitado, pues, la muerte de Grimanesa y las visitas, porque se produce una visita cada domingo de parte de don Timoteo junto con Ana María? Pues todas estas visitas se realizan en la hacienda. Subraya o resalta la hacienda, que sería la hacienda de Conrado. Ahora, ¿qué hechos importantes se han suscitado o se han desarrollado en esta historia? Por favor, presta mucha atención y subraya. El primer punto es el siguiente, que Grimanesa ha muerto, ¿sí? El primer hecho es que Grimanesa murió. Luego de ello, Conrado ha pedido la mano de Ana María. Finalmente, cuando Conrado pide la mano de Ana María, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el señor Timoteo o don Timoteo entrega el alfiler de oro a Conrado. Bueno, ya conforme se va desarrollando la historia, pues vamos viendo por qué le entregó, para qué le entregó, ¿verdad? Y bien, entonces subrayamos, encerramos en círculo la información que está aquí, subrayamos porque todo esto nos va a permitir completar nuestra ficha de análisis literario. Entonces, vamos con las preguntas que decía aquí.
¿Qué noticia trajo el borradito? Pues tú me has dictado que era la letra B. No, que estaba a punto de ocurrir una desgracia. No, no, no. Aquí se ha movido. Dame un segundo que yo lo cambio ahorita. Muy bien, ya lo corregí, lo cambié, que Grimanesa había muerto. Ahora, tenemos más preguntas de análisis. Vamos a ir utilizando líneas de colores para unir cada personaje, ¿no? Con la característica que le corresponde y luego desarrollamos las demás preguntas. Hemos contestado las preguntas y hemos unido de esta manera. Don Timoteo, padre de Grimanesa. Conrado Basadre, yerno de Don Timoteo. Ana María, hermana de Grimanesa, y Borradito era el jinete. ¿Qué encontró Don Timoteo en el hábito de su hija? Pues había encontrado un alfiler de oro. Según el texto, ¿cuánto tiempo no fue Don Timoteo a la hacienda de su yerno? Pues 7 meses, ¿verdad? En la pregunta 5, ¿por qué Conrado se enamoró de Ana María? Porque se parecía mucho a su esposa Grimanesa. ¿Quién había matado a Grimanesa? Había sido su esposa. ¿Por qué la había matado? Porque ella le había sido infiel con el administrador, ¿verdad? Esto yo lo intuyo porque en el texto me dice que ella le había sido infiel, ¿verdad? Pregunta 8. ¿Por qué crees que el padre se fue sin decir nada cuando encontró el alfiler? Porque no quería que nadie se diese cuenta que era el esposo quien la había matado. ¿Por qué crees que el padre entregó el alfiler nuevamente a su yerno? Porque él sabe que una injusticia no se debe perdonar. Ahora, vamos a resolver, ahora que ya hemos hecho un análisis del texto, vamos al propósito de nuestra clase, que es el siguiente. Es elaborar nuestras fichas de análisis, de un análisis literario acerca de la obra del alfiler. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a copiar el título de la obra literaria. Vamos a ir todos, por favor, aquí sí mucha atención. Me voy a la página 47 y ahí voy a ubicar el texto, cómo se llama la obra literaria que hemos leído. Vas a encontrar el nombre del autor. También se encuentra el género y la especie literaria. A su vez, si te has dado cuenta, me dice que yo voy a escribir a los personajes. Pues mira, nosotros en la página 47, cuando hablamos de la lectura, hemos encerrado a los personajes, hemos resaltado el escenario es el lugar donde ha sucedido la historia, y hemos subrayado 3 hechos importantes. Lo que yo voy a hacer es trasladar esa información. Lo voy a trasladar a mi ficha de análisis porque es lo que yo he analizado, es lo que hemos subrayado y lo vamos a extraer aquí. Aquí es donde yo voy a completar y voy a llenar esos datos. Y aquí ya están los subtemas o el tema central del cual hemos hablado. Pero primero avancemos por esta parte, por favor. Y bien, hemos completado con el nombre del autor. Ventura García Calderón. El género literario es narrativo, especie literaria cuento. Y ahora sí vamos a lo profundo, al fondo del tema, por decirlo así. Los personajes eran Grimanesa, Timoteo, Conrado, Borradito y Ana María. El escenario, como tú muy bien me has dicho, era una hacienda. Los 3 hechos importantes fueron los siguientes: muerte de Grimanesa, pedida de mano de Ana María y finalmente que le entregó el alfiler. Yo consideré como tema principal la muerte, porque a partir de ahí es que surgió todo cuando Ana María muere. Yo, en temas secundarios, mira, puse yo por aquí la visita, porque es Don Timoteo quien visita a Conrado, luego regresa después de 7 meses, visita una y otra vez, cada domingo visita a Conrado, pero llevando a Ana María, que era su hija menor. Luego surge el enamoramiento entre Ana María y Conrado, y una vez más aparece el mensaje de la traición, que si Ana María por ahí traiciona a Conrado, pues también debe de pasarle lo mismo que Grimanesa. Y es por ello que yo llegué a este final. Mira por aquí. Yo puse que el mensaje de la obra del alfiler es el siguiente: la traición se paga con la muerte. Claro, no es que lo voy a aplicar en la vida cotidiana, estamos hablando de un análisis literario. Quiere decir que estoy realizando o he realizado un análisis de una obra literaria y he elaborado mi ficha de análisis, obviamente con los datos que son bastante importantes.
debo de considerar el nombre de la obra, el autor, género literario, la especie literaria, y luego me voy a lo más profundo, que es reconocer a los personajes, el lugar donde se desarrolló la historia, qué hechos importantes han ocurrido, el tema y los subtemas, y luego cuál es el mensaje que me quiere brindar esta obra, ¿sí? Entonces, mira, no ha sido tan difícil, la idea es siempre, una vez más, estar muy atentos, concentrarnos a la lectura que es muy bella, todo texto es bello para leer y comprender, y así poder yo realizar una técnica, ¿no?, de resumen, por decirlo así, para comprender mejor aquellos hechos que son importantes o aquellos hechos que se han suscitado en una historia, ¿sí? Bien, queridos estudiantes, entonces ya queda para ti como un pequeño reto realizar la página, leer la página 50, que es una lectura sobre Paco Yunque, y también tiene los datos ahí que son bastante necesarios, ¿ya? Entonces, ya solo queda que tú practiques una lecturita más, realices un análisis de este texto y complete las actividades de la página 51 y 52 para que pongas en práctica el conocimiento adquirido el día de hoy. No te olvides que hoy hemos trabajado una ficha de análisis literario y sé que te va a ir bastante bien. Cuando hayas culminado, por favor, no te olvides de enviar tus evidencias a nuestra plataforma.